Hola, bendiciones de Dios en esta hora. Juntos vamos a meditar en la palabra del Señor y tener este tiempo glorioso con nuestro Dios, como creo que lo hacemos todos los días. Es glorioso meditar en la palabra del Señor. Él nos enseña, Él nos habla, Él nos enseña muchas verdades por medio de su palabra. Te invito a que escuchemos la lectura de la palabra del Señor y después meditamos en ella. La lectura es el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 14. Escuchémosla. Lucas 18, 1 al 14. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Después de que escuchamos la palabra de Dios, Jesús enseña 2 parábolas sobre la oración. Qué bonito es que el mismo Señor Jesucristo nos enseñe sobre la oración. Ustedes recuerdan cuando sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y la verdad es que la palabra de Dios nos enseña cómo orar, cómo meditar y cómo oír la voz de nuestro Dios. Jesús enseña 2 parábolas. Un juez injusto ignora la petición de una viuda, pero luego ese mismo juez le hace justicia. Dios es justo y hará justicia a los que claman a Él. Así es, Dios es toda justicia. Y si nosotros aprendemos a perseverar y a orar, Dios nos va a oír. Dios nos va a responder. Aun cuando la oración o la petición, sea pues muy urgente o sea muy difícil para nosotros, Dios responde, porque para Él no hay nada imposible. Acuérdense de esta viuda, cómo perseveraba y cómo pedía, y aquel juez pensando: ya esta mujer cómo fastidia, esta mujer ya me tiene cansado. Entonces responde, ¿verdad? Dios es justo, nuestro Dios es justo, y Él nos responde, Él nos habla. Algo le hace cambiar de opinión a este juez, ya lo leíamos en la palabra, y Él es el que ahora responde a esta mujer. Dios es verdaderamente justo. Los escogidos de Dios somos su pueblo, y Él nos responde. Él nos responde: no te desesperes, tarde que temprano tú vas a tener la respuesta a tu petición. Tú vas a tener la respuesta a tu oración. Solamente Dios quiere que nos enseñemos a perseverar y a buscarlo y a esperar en Él. Eso es hermoso, que nosotros podamos esperar en nuestro Dios, porque Él es un juez justo, Él es un juez verdadero, y Él nos ama con un amor grande, con un amor eterno. No hay imposibles para Él. Dios responde a tu necesidad.
Cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice en el Salmo 68:5 que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Entonces Dios de alguna manera está escuchando la oración de esta viuda y Él responde. Y Él responde, ¿verdad? La fe que Dios requiere de nosotros no es la que busca su propia voluntad. Nosotros debemos de buscar la voluntad de nuestro Dios. La oración con fe es aquella que busca la voluntad de Dios como prioridad, aunque no sea nuestra propia voluntad. Hay veces que nos cuesta y queremos que nuestra voluntad se haga, pero Dios tiene la mejor respuesta y la manera en que es su voluntad de Él para bien de nosotros. La segunda parábola que la palabra de Dios nos habla en esta hora es la oración humilde. La oración humilde, ¿verdad? Antes de continuar con esta parábola, quiero preguntarte, ¿tú tienes realmente la convicción de que Dios ciertamente responde a tu oración? ¿Estás convencido de que Dios responde a tu oración? ¿Qué debemos mejorar en nuestra actitud y en la forma como elevamos nuestra oración a Dios? Acuérdate que debemos de buscar su voluntad. La segunda parábola, la oración humilde. Si hubiera una competencia de oración entre los fariseos que aparentan piedad y los publicanos pecadores, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, verdad? Dios justifica al publicano porque tiene una oración humilde. Ya leíamos allí que el fariseo dice, ay, yo soy esto, yo ayuno, yo doy mis ofrendas, yo doy mis diezmos y todo el yo por delante. Pero el publicano, ¿qué es lo que hace? El publicano, ¿qué es lo que hace? Él tiene una oración humilde, confiesa ser pecador y no aprueba al fariseo que ora, jactándose de su propia justicia. Tenemos nosotros también que decirle, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Él ve tu humildad, Él ve tu necesidad, Él ve todo lo que tú estás necesitando. Y yo te invito, ¿verdad?, a que realmente hagamos conciencia de cómo oramos a nuestro Dios, de cómo pedimos a nuestro Dios. ¿Confiesas tus pecados a Dios cuando vas a Él en oración o solamente le dejas ir la petición enseguida? ¿Cuál es el consuelo y la esperanza que Dios promete a los que oran con humildad de corazón? Dios responde, Dios responde. Yo te invito a que oremos en este momento y que le pidamos al Señor que realmente conoce Él la necesidad de tu vida y que te conteste conforme a su misericordia y tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora acudimos a ti, Señor, porque como aquella viuda que clamaba, tú le respondiste. Como este publicano que confesaba su pecado delante de ti para que tú le fueras propicio, tú le respondiste también, Señor. Tú no te agradas de la jactancia, de la arrogancia, tú te agradas de la humildad. Y por eso, Padre, con toda humildad, te pido bendiciones para tu pueblo que en esta hora medita en tu palabra gloriosa. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me da gusto compartir contigo. Yo soy la pastora Toñita Ramos de Rodríguez y siempre oro bendiciones para todo el pueblo de nuestro Dios. Dios te bendiga. Amén.